Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. En el ejercicio C2 del examen de junio del año 2021 nos dicen que tenemos una disolución saturada de yoduro de plomo. Esto quiere decir que ya contiene la máxima cantidad de compuesto que se puede disolver en agua, y esta cantidad es de 0,56 gramos por litro. A partir de este dato y de las masas atómicas nos piden determinar el producto de solubilidad del yoduro de plomo. Lo primero que haremos es escribir el equilibrio de disociación del sólido en sus respondientes iones. Recordar que se trata de un equilibrio heterogéneo. Así, nosotros en principio no sabemos exactamente qué cantidad se habría podido poner y nos va a dar un poco igual. Lo que a nosotros nos interesa es saber que a partir de la cantidad que hubiera, pues se han disuelto tantos moles, y a partir de tantos moles de yoduro de plomo que se disuelven se forman X moles de iones plomo y el doble moles de iones yoduro. Esto es importante, puesto que nosotros definimos la solubilidad como la cantidad de compuesto sólido que se ha llegado a disolver. Pero la forma que tenemos de medir esta solubilidad no es directamente a partir del compuesto, sino a partir de los iones. Por esto podemos decir que la solubilidad de este compuesto coincidiría con la concentración de iones plomo en el medio, o bien podemos decir que la concentración de iones yoduro sería el doble de la solubilidad. La idea es que si nosotros podemos medir la concentración de cualquiera de estos dos iones, podríamos saber cuál es la solubilidad de este compuesto insoluble. La cuestión es que a partir de este proceso nosotros escribimos la ley de acción de masa. Fijaros que no aparecen los sólidos en la ley de acción de masa, y esto era algo que ya hemos visto mucho en clase, y es que ni los sólidos, ni los líquidos, ni los disolventes aparecen en las constantes de equilibrio. De esta forma, la constante de equilibrio solo contienen los iones plomo y los iones yoduro. Ambos iones los podemos expresar en términos de la solubilidad. De esta forma, lo que nosotros vamos a relacionar es la constante de equilibrio con la solubilidad del compuesto. Y es que en nuestro caso nos proporcionan la solubilidad, salvo que no de forma directa, puesto que nos la expresan en términos de gramos por litro. Así que el primer paso sería expresar la cantidad que hay disuelta en términos de moles por litro. Para ello necesitaremos la masa molar del yoduro de plomo, que es de 461 gramos por cada mol. Esta sería su masa molar. De esta forma nosotros sabemos que la solubilidad en estas condiciones es de 1,215 por 10 elevado a menos 3 molar. A partir de aquí, determinar la constante de equilibrio sería muy sencillita, y es que lo único que tenemos que hacer es sustituir y ya la tenemos. En el segundo apartado nos piden que volvamos a calcular la solubilidad en una disolución 0,5 molar de yoduro de potasio. Es decir, vamos a ver cuál es el efecto de añadir un ion común, en este caso el anión yoduro. El problema sería exactamente igual, pero lo que nosotros tenemos que tener claro es que ahora, cuando nosotros pensamos en el compuesto que teníamos inicialmente que se va a disociar, obviamente nos referimos a X para la cantidad de iones plomo que se originarían a partir del plomo que contiene el yoduro de plomo. Nos referiríamos también a 2X para la cantidad de iones yoduro que proceden del anión yoduro, pero como veis también tenemos que añadir la cantidad de iones yoduro que proporciona el yoduro de potasio. Como de estas sustancias no nos proporcionan la constante de equilibrio, tenemos que entender que esta sustancia es completamente soluble. Esta es la razón por la cual nosotros podemos decir que a partir de una disolución 0,5 molar de yoduro de potasio se obtendrán 0,5 molar de iones yoduro. ¿Qué ocurre? Que al añadir un ion que se encuentra, digamos, en el apartado de productos, según como vimos en la ley de Le Chatelier, pues el equilibrio va a desplazarse hacia la formación de más cantidad de precipitado. Conclusión, la cantidad de iones que se ha disuelto a partir del yoduro de plomo ahora es menor. Y esto es lo que nosotros vamos a intentar calcular. ¿Cuál es la nueva cantidad de yoduro de plomo que se puede disolver en estas condiciones? Obviamente, fijaros que cuando ahora nosotros expresamos
la concentración total de aniones yoduro tenemos que tener en cuenta que será 2 veces la solubilidad más la que ha proporcionado el medio yoduro de potasio. Y esto hará que el producto de estas dos sustancias se alcance antes con el equilibrio, por tanto, la solubilidad va a disminuir. Fijaros que a partir de aquí nosotros vamos a hacer una aproximación. Y es que, como es un compuesto bastante insoluble con una constante de equilibrio muy pequeña, lo que nosotros podemos decir es, como esta constante es muy pequeña, la concentración de anión yoduro procedente del yoduro de potasio va a ser muy grande en comparación con la que proporciona el yoduro de plomo, y por tanto este término casi se puede despreciar. Haciendo esta aproximación, nosotros nos quedaríamos con que el término 2s más 0,5 prácticamente es 0,5, y de esta forma, mirad, cuando nosotros ahora calculamos la solubilidad, pues fijaros que nos sale de 2,87 por 10 elevado a menos 8 molar. Se ha reducido drásticamente respecto al valor que obteníamos a partir de los 0,56 gramos. Y esto es lo que queríamos ver. El añadir un ion común hace que la solubilidad de un compuesto insoluble se reduzca. Y como veis también la aproximación ha sido bastante buena, puesto que cuando comparamos este valor con el valor de la concentración de aniones yoduro procedente del yoduro de potasio es muy pequeño y por tanto la aproximación era buena.